Seguimos en la tarde de Canal 26 y vamos a hablar de uno de los temas internacionales del momento y tiene que ver con la situación en Perú. Estamos en vivo justamente con imágenes en Perú en estos momentos con este golpe de estado del presidente Castillo que cerró el Congreso y que gobernará por decreto, Tobías. Anunció a través de un mensaje televisado que disolvía el Congreso y creaba un gobierno de excepción cuando faltaba apenas un puñado de horas para que el Parlamento debatiera y votara una nueva moción de destitución en su contra. Esta moción se basaba en incapacidad moral permanente del presidente, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski. Se dictan las siguientes medidas. Por un lado, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Dijo Castillo en un mensaje a la Nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones ni tampoco en sus redes sociales. Se lo vio con un temblor evidente en sus manos, anunciando que también dicta convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Además de esto, también ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de este miércoles, desde las 22 horas local, las 12 de la noche aquí en la Argentina, hasta las 4 de la mañana en Perú, las 6 de la mañana aquí en la Argentina. Claro, durante esta noche, digamos. Exactamente. Bueno, para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos de un total de 130 diputados, una cantidad de la que no dispone la oposición, pero con el correr de las horas, el día de hoy los números parecían haberse reacomodado según decían los medios locales. La moción de vacancia es la tercera contra Pedro Castillo en 16 meses en el poder y obedece a acusaciones de corrupción. Ya en el mes de marzo no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021 el Congreso la desestimó antes de debatirla. Bueno, estamos en vivo en Perú, estas son imágenes de los manifestantes, de la policía, bajo fuerte tensión y mientras decenas de manifestantes, algunos a favor y otros en contra, de Castillo, se concentraban frente al Parlamento en Lima. El Congreso convocó a una sesión plenaria tras el anuncio del mandatario. Luego de lo que fue este comunicado del presidente peruano, varios ministros del gobierno y funcionarios de organismos internacionales anunciaron sus renuncias al cargo a través de las redes sociales en declaraciones a la prensa. Bueno, entre ellos el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esto lo dijo en su cuenta oficial de Twitter. Por otro lado, el titular del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, por su parte, llamó a las Fuerzas Armadas del país a restablecer el orden constitucional. Bueno, lo que dijo Morales a un medio es que hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso. Perú quiere vivir en democracia. Así está el Congreso en estos momentos. Estas son imágenes en vivo de la crisis política y de la tensión que se vive en Perú. De lo que pasa adentro del Congreso. Exacto. Y de lo que pasa afuera. Acaban justamente de echar al presidente. Allí estamos viendo lo que sucede entonces en estos momentos. Es realmente muy fuerte la tensión que se vive en Perú en estos momentos, una crisis política muy importante. Vamos a escuchar un poco lo que dice esta cadena internacional. Se ha informado también de esta decisión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Vacancia constitucional contra el presidente de la República, que ya no es presidente, Pedro Castillo Terrones. Entonces también podrán encontrar ustedes en nuestra cuenta de Facebook acerca de esta decisión la información también correspondiente que indica que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Ricardo, adelante contigo. Correcto, Helen. 1:55 de la tarde. A esta hora estamos observando entonces a los parlamentarios en la parte central del hemiciclo unicameral de sesiones. Se ha convocado, como lo decías,
a las 3 de la tarde para la juramentación y sucesión del mandato presidencial de Dina Boluarte Segarra, quien se convertirá en nueva presidenta de la República, de acuerdo a lo que establece la sucesión del mandato en el máximo cargo de la nación. 1:55 por 101 votos a favor se aprobó la moción de vacancia presidencial, la misma que de inmediato fue rubricada por el presidente del Congreso, José William Zapata, y tal como lo establece el reglamento y la Constitución, esta moción será enviada a Palacio de Gobierno para la entrega respectiva. Ahí está justamente el tuit del Congreso de la República. El Congreso destituyó a Castillo. Esto acaba de pasar en Perú. El Congreso destituyó a Castillo. O sea, ya no es más el presidente de Perú. 101 votos a favor de la vacancia de moción. El Congreso destituyó a Pedro Castillo, el ahora expresidente peruano, luego de lo que sucedió con este mensaje televisado, donde decretaba un estado de excepción, donde disolvía al Congreso. Por supuesto, esto generó consecuencias no solo dentro del Congreso, lo que veíamos recién, sino también afuera, que es esto que vemos ahora. Manifestaciones, la policía peruana, personas que se acercan a protestar. Un Pedro Castillo que durante estos últimos meses ha estado en el ojo de la tormenta por diferentes investigaciones por corrupción, también sus familiares, y ahora toca este punto cúlmine, si se quiere, que es su destitución. Exactamente, así que el Congreso de Perú acaba de aprobar la vacancia al presidente Pedro Castillo, convirtiéndolo ahora en expresidente, y en una hora aproximadamente será la juramentación de la nueva presidenta Dina Boluarte. Así que esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Perú. Estas son imágenes en vivo desde Lima, desde donde estamos recibiendo estas imágenes, con esta tensión y esta crisis política que termina con la destitución del presidente Castillo. Allí recordemos que hace minutos hablábamos de que Castillo había cerrado el Congreso y que pretendía un nuevo Congreso. Lo cierto es que ahora el Congreso es quien destituye al presidente Castillo, convirtiéndolo en el expresidente. Exactamente. De Perú. Recién repasábamos algunas decisiones que han tomado ministros del gobierno peruano luego de lo que fue este comunicado de renunciar. Por ejemplo, el canciller peruano César Landa pidió ayuda internacional por el autogolpe de Estado, invocó a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático en Perú, además de declarar que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo. Esto pasaba minutos antes de lo que compartimos ahora. El Congreso que destituyó al ahora expresidente Pedro Castillo, al hombre que vemos a la derecha de la pantalla, luego de lo que fue este comunicado polémico que por supuesto elevó la tensión, una tensión que, como decíamos hace minutos nada más, estaba en aumento en los últimos meses. Sí. Hoy toca este punto máximo con su destitución y con también lo que sucedía afuera del Congreso. Exactamente, bueno, él que quiso acabar con el Congreso, justamente, y de esta manera decían que iba a terminar todo vestigio de constitucionalidad, ¿no? Si es que le quedaba algo a este gobierno peruano, y de esta manera Pedro Castillo sellaba su futuro, ¿no? Agravando la crisis política. Finalmente el Congreso terminó destituyéndolo, así que, según están informando desde Perú, ya se encuentra resguardado por la policía. Atención con esto, El expresidente, ahora Castillo, ya se encuentra a resguardo de la policía luego de que el Congreso de la República anunciara su destitución. Cuando salió del Palacio de Gobierno en Lima, estaba acompañado por sus familiares y no ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Ahora, como decía Santiago, se encuentra con la policía, con rumbo todavía desconocido, por lo menos para los medios peruanos. Así es, ya son varios los medios peruanos que, dan esta noticia, ¿no? Que, tras primero haber dado un golpe de Estado, Castillo, y de escapar del Palacio de Gobierno, dicen ahora los medios peruanos que el presidente, ahora expresidente, fue captado por la Policía Nacional y que se encontraría resguardado en la dependencia de la región policial Lima. Esto es lo que está ahora trascendiendo justamente desde este país que se encuentra en una grave realmente crisis política
y con mucha tensión en las calles debido a esta situación que estamos contándoles. Bueno, como dice en pantalla, la vicepresidenta es quien asumirá en el cargo de Castillo. Los gobiernos de diferentes países, sobre todo de América, también se han pronunciado a través de sus redes sociales por lo que está pasando en Perú. Este es el caso, por ejemplo, de la Cancillería Argentina, que expresó su preocupación por lo que está pasando, primero con lo que pasó, con el mensaje de Pedro Castillo, donde anunciaba que disolvía el Congreso, que decretaba un estado de excepción, y luego lo que sucedió con su destitución a manos del Congreso. Exactamente. De hecho, hubo algunos medios que pudieron captar las imágenes de Pedro Castillo y de su familia abandonando el Palacio de Gobierno. Decían como con rumbo a alguna embajada para poder irse, pero lo que ahora algunos medios afirman es que fue capturado por la policía. Como volvemos a reiterar, la vicepresidenta es quien asumirá en el cargo luego de que el Congreso justamente destituyera a Pedro Castillo y ya no sea presidente del Perú. Ahora es el expresidente y en una hora aproximadamente asumiría la vicepresidenta su cargo. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos en Perú, una noticia de alto impacto político internacional, ¿no? Estamos hablando de la destitución de un presidente en medio de una grave crisis política y con muchas manifestaciones en las calles, con los que están en contra de Pedro Castillo, pero también con los que eran hasta el momento los simpatizantes del ahora expresidente. Recordemos que él decretó el estado de excepción y también que disolvía el Congreso peruano porque los legisladores hoy se disponían a votar un nuevo pedido de destitución, el tercero desde que Castillo asumió. Hace 1 año y medio se iba a debatir su posible remoción por permanente incapacidad moral. Él luego disolvió el Congreso en un intento por que esto no suceda, porque no se vote esta moción. Finalmente el Congreso lo destituyó igualmente. Esto es lo que estamos viendo ahora en vivo, son imágenes de Perú, en Lima, en la capital Lima, con una situación realmente de crisis política muy grave. Como decía Tobías recién, hoy el Congreso se prestaba a votar esta vacancia. Se creía que la oposición no iba a tener la cantidad de votos necesarias para llegar a ese número, pero bueno, la situación, la crisis que está viviendo desde hace ya mucho tiempo el país, generó que, bueno, los votos sí se consiguieran. Por eso Castillo lo que intenta en un primer momento es cerrar el Congreso, ¿no? Que después termina destituyéndolo el Congreso a él, pero él lo que intenta es dar este golpe de Estado, ¿no? Y cerrar el Congreso y gobernar por decreto incluso. Bueno, no llegó a hacerlo porque el Congreso justamente termina con su destitución. La Fiscalía investiga al ahora exmandatario peruano en 6 casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y la hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente negó tales acusaciones. Esto es un poco del contexto de lo que estuvo pasando estos meses, antes de que hoy finalmente, luego de este mensaje, el Congreso destituyera al ahora expresidente peruano. La imagen del presidente Pedro Castillo, del expresidente en este momento, estaba muy mal vista en Lima, en la capital del país peruano, y exigían su salida del poder. Lo cierto es que finalmente, a través de esta votación del Congreso, con más de 100 votos a favor, 101 votos exactamente, decidieron destituir a Pedro Castillo. Repasemos los hechos, ¿no? Hoy primero el entonces presidente Pedro Castillo había anunciado en un mensaje televisado que disolvía el Congreso y que creaba un gobierno de excepción. Claro, esto lo hacía cuando faltaban algunas horas para que el Parlamento debatiera y votara esta nueva moción de destitución en su contra. Como en esta oportunidad Castillo veía venir que la destitución podía ser finalmente realizada, es que termina disolviendo el Congreso, que después el Congreso lo destituye. A ver, escuchemos un poquito de lo que ocurre ahora allí en las calles de Lima.
Bueno, claramente los manifestantes en contra de Castillo, gritándole en este caso también a la policía, ¿no? Que se siente cuidar a un delincuente, en lo que estaba cantando ese grupo de personas. Por ahora todo parece tranquilo, a pesar de la presencia de la policía. Esperemos que continúe así, una manifestación pacífica, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Sí, y ya varios medios peruanos confirman que ha sido detenido Castillo por la policía y que en unas horas va a estar asumiendo entonces la vicepresidenta como nueva presidenta de la nación peruana, que está en medio de una importantísima y muy grave crisis política por estas horas, desde ya hace varias semanas, pero que llega hoy, ¿no?, a esta tensión en las calles, luego primero del anuncio de Castillo, polémico, queriendo disolver el Congreso, situación que generó la renuncia de todos los ministros, ¿no? También, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, comunicó su renuncia luego de lo que fue este comunicado de Pedro Castillo. Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentar mi renuncia, escribió la presidenta del Consejo de Ministros, una figura política más que renunció luego de lo que fue este anuncio por parte del presidente Pedro Castillo. Bueno, y lo que les decíamos, ¿no? Pedro Castillo fue detenido por la policía. Quien era el presidente de Perú hasta hace minutos nada más, fue detenido por la policía. Imagínense la crisis política que está viviendo este país. Y por eso, luego de la destitución por parte del Congreso, es la vicepresidenta quien asumirá en el cargo y quien prestará su juramento con el correr de las horas, todavía en el día de hoy. Allí en Perú, donde estamos recibiendo estas imágenes en vivo desde Lima, con la policía y estas vallas custodiando uno de los edificios oficiales. Una situación realmente tensa que se vive allí entonces, en una jornada en la que primero Pedro Castillo, como les veníamos contando, quiso disolver el Congreso. Lo hizo con un anuncio que es lo que estamos viendo allí a la derecha de pantalla, creando un gobierno de excepción, un gobierno que iba a gobernar por decreto. Esto unas horas antes de que se votara su destitución en el Congreso. Él lo que dijo era que iba a disolver temporalmente el Congreso para instaurar este gobierno de emergencia excepcional, que quería convocar a elecciones para un nuevo Congreso con facultades para elaborar una nueva constitución, y había ordenado lo que comentábamos también, un toque de queda a nivel nacional desde hoy a las 22 horas y hasta las 4 de la mañana. Bueno, todo eso no ocurrió porque el Congreso terminó destituyéndolo a Castillo y la policía también termina deteniendo, ¿no?, al entonces presidente Castillo. La vicepresidenta Dina Boluarte será quien asumirá el cargo dentro de unas horas. En un principio rechazó el cierre del Congreso de la República por parte de Pedro Castillo. A través de su cuenta de Twitter escribió: rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Esto escribió en su momento la vicepresidenta peruana Dina Boluarte, quien ahora se prepara para asumir el cargo luego de la destitución de Pedro Castillo. Exactamente. Bueno, el Pleno del Parlamento hizo un llamado a todas las bancadas para esa sesión extraordinaria y aprobó entonces la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral, por los 101 votos que contaba Tobías hace un rato. A favor, con 87 ya era suficiente. Bueno, obtuvieron 101 y tan solo 4 en contra.
claro, varios congresistas que son afines al entonces gobierno de Castillo no se presentaron a votar, pero de todas formas con 101 votos ya fue destituido Castillo y fue también detenido por la policía. Una jornada realmente complicada en Perú, que había comenzado con este mensaje que estamos viendo allí a derecha de pantalla, en donde Castillo había anunciado la disolución del Congreso, mismo Congreso que termina destituyéndolo unas horas después. Y allí vemos entonces cómo los manifestantes siguen en la capital Lima, allí en las calles, en medio de esta grave crisis política. Escuchamos lo que sucede allí. Traigan los gatos para esas ratas. Fuera ratas, ratas miserables. ¡Cierre del Congreso, rata! ¡Sigue el cierre del Congreso, rata! ¡Sigue el cierre del Congreso, rata! ¡Viva Castillo! ¡Viva Castillo! ¡Fuera ratas! 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 ¡Ratas del Congreso! ¡Fuera! Bueno, allí vemos y escuchamos entonces lo que está pasando ahora en las calles de Lima frente al Congreso, con gente con pancartas, carteles, ¿no? Con carteles, justamente con gritos hacia también los congresistas. Una situación realmente muy tensa, una crisis política que seguramente va a llevar mucho tiempo poder recomponer. Lo cierto es que Pedro Castillo, el hasta hace minutos presidente de Perú, ha sido detenido, fue destituido por el Congreso y ahora la vicepresidenta va a ser quien asuma en el cargo. Dina Boluarte, como decimos, un hombre que estuvo en el ojo de la tormenta varios meses desde que asumió por los casos de corrupción en los cuales era investigado por la Fiscalía peruana. Su aprobación caía en la capital de Perú, en Lima. Tuvo que renovar varias veces, en reiteradas oportunidades, su gabinete de ministros, lo que también un poco que golpeó su poder político, sí. Y finalmente hoy termina con esto, con su destitución. Por supuesto que vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre allí en Perú con esta grave crisis política. Audio circuit for the Reuters live service.